hiciste esa carrera en General Motors? ¿Había un plan de carrera? Le digo, no, fue mi propio emprendedurismo. Habían proyectos que me tiraban de áreas que decían, che, tenemos este proyecto, ¿quién lo puede hacer? Y mira, allá hay una chica en manufactura, tiráselo que ella lo va a hacer. La imagen de una marca la hace 50% la empresa y 50% el CEO. O sea que sos responsable de que hoy los autos tengan mejor conectividad. Cuando uno habla de la comunicación, hubiera estudiado ingeniería o comunicación, si yo hubiera estudiado ingeniería, hubiera entrado en la discusión de cómo se puede o no se puede, pero no hubiera peleado por haber leído lo que estos jóvenes en un focus group me estaban contando que era su interés. Entonces, el Onix en el 2012 se lanza con la pantalla y a partir de ahí todos los autos de entrada empezaron a tener pantallas. Me gustaría que me lleves al día en el que te llaman para liderar Aerolíneas Argentinas. Amo hacer transformaciones y mover el negocio. Amo ver una empresa que no funciona y hacerla funcionar. No me conformo que una empresa no pueda dejar de perder plata. ¿Qué recomendación le puedes dar a los emprendedores en cuanto a la gestión de su propia reputación? Bienvenidos a Epifanía Emprendedora, un programa de entrevistas donde recorremos las historias y personalidades de los emprendedores más influyentes. Hoy vamos a hablar con Isela Constantini. Isela es profesionalmente reconocida por su liderazgo en empresas como Grupo ST, Aerolíneas Argentinas y General Motors, que es la dueña de Chevrolet. En 2018 lanzó su libro, un bestseller en la categoría de liderazgo, Un líder en voz, y fue reconocida por la revista Fortune como una de las 50 profesionales más poderosas del mundo. Bienvenida, Isela. Me gustaría que se presente para la audiencia sin decir su nombre ni su cargo. Wow, buen desafío, Gonzalo. Bueno, yo soy una persona que amo los desafíos. Soy mamá de 2 chicos y con una carrera bastante compleja y muy intensa. Creo que parte de amar los desafíos hizo con que pudiera balancear y poder dedicarme tanto a lo que era la maternidad, la educación de mis hijos, como a mi desarrollo profesional y el desarrollo de las empresas por las que trabajé, casada, así que una profesional que ama encontrar oportunidades de convertir y transformar empresas. ¿Qué le parece más difícil, crear un chico o crecer una empresa? Los dos, pero yo creo que es más difícil un chico, porque una empresa, uno a medida que va encontrando su espacio entre lo que es cursos, educación, experiencias laborales, uno tiene una intensidad de aprendizaje que uno va aprendiendo a medida que va creciendo, ¿no? O sea, a medida que va cometiendo errores, pero son en posiciones más chicas y bueno, va aprendiendo esos errores y va creciendo. Y en la educación uno no tiene esa oportunidad del equivocarse. A veces es mucho más complejo. Equivocarse puede ser una ida y recuperar ese error. Y cada chico es un mundo diferente, ¿no? Ojalá los chicos cuando nacieran vinieran con un manual de instrucciones, porque el primero, cuando uno sufre con el primero, dice ¿por qué llora? ¿Y por qué le pasa esto? ¿Y cómo lo reto? ¿Y cómo hago que entienda? Y uno piensa que esa fórmula funciona, al otro viene y es otra persona totalmente diferente. Así que creo que la maternidad y la educación de los chicos es más compleja de lo que es la vida del desarrollo de una empresa. ¿La puedo tutear? Claro. Isela, sos presidente de Grupo ST. ¿Qué hace Grupo ST? El Grupo ST es un grupo financiero que prácticamente nos orgullecemos de decir que tenemos todas las soluciones financieras que uno necesite para su empresa, para uno mismo. Entonces tenemos una empresa de seguros, que en realidad son 2, Orígenes Seguros de Retiro, Life, que hace todo lo que es patrimoniales, seguros de vida, incendio, etcétera. Tenemos un banco corporativo, tenemos una gestora de fondo de inversión, tenemos una sociedad de bolsa para invertir en acciones, una SGR, una empresa de leasing, tenemos una empresa de crédito, tenemos una empresa de cobranza de mora temprana y tardía. O sea, es una empresa que realmente busca cómo ayudar a hacer crecer a las empresas desde lo financiero, desde el aporte que necesita para poder crecer. Para intentar simplificarlo sin pecar de simple, básicamente agarran a empresas
y ayudan que su plata rinda mejor para poder crecer el negocio y ser más eficientes. Sí, no solamente su plata, ¿no? Nosotros nos gusta entrar en entender el negocio del cliente y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas para poder crecer? Entonces puede ser que la empresa necesita hacer una inversión para un proyecto de infraestructura o un proyecto, trabajamos mucho con energía. Entonces es decir, bueno, vos necesitas fondear ese proyecto, ¿cómo te ayudamos a fondearlo? Y puede ser que nosotros prestemos plata o buscamos herramientas de mercado que entre varios inversores podamos invertir en esa empresa. Y, por ejemplo, ¿qué nivel de clientes tienen? ¿Quién compra estos servicios financieros? Y hay muchas pymes, o sea, nuestro foco, obviamente tenemos empresas del sector, en el caso de crédito, obviamente son empresas de principalmente lo que son locales de comercios de electrodomésticos, estamos entrando en el mundo de indumentaria, pero tenemos desde bancos, que tenemos seguros, que vendemos vendemos seguros de vida y patrimoniales a otros clientes de otros bancos, y muchas pymes. La verdad que tenemos un enfoque muy grande en poder ayudar el desarrollo de la producción y del crecimiento del país a través de las pymes. ¿Y cuál es el logro del que estás más orgullosa en ST? Wow, buena pregunta. Yo creo que cuando arranqué era un grupo que eran 5 empresas, donde cada empresa tenía un espacio en el mercado, y hoy podemos decir que son 9 empresas y que cada empresa ocupa un espacio en el mercado con su determinada relevancia y reconocimiento en el mercado, ¿no? Cuando hablamos del banco, en términos de liderazgo de ROA es lo que en términos de activos, lo que el banco ha crecido en los últimos años, un banco que nos hemos enfocado en ser mejor en lo que sabíamos hacer, que es un banco corporativo. Hace muchos años en un Banco Universal tenía sucursales y nos decidimos dedicarnos a lo corporativo, donde era nuestro ADN y nuestro conocimiento mayor del grupo. Seguros, nosotros fuimos creciendo y consolidando en el mundo de seguros. Arrancamos con Orígenes, éramos 50 personas, compramos MetLife, después compramos Cardiff, después compramos Prudential. Entonces hoy somos una referencia en lo que es seguros de vida en la Argentina. Y bueno, crecimos con leasing, a armar una empresa de cero y empezar a construir una empresa en un país donde tenía sus desafíos entre no tener activos todavía que se podían importar, porque no había facilidad de la importación de activos, hasta financiación. O sea, yo creo que cuando uno mira, hoy son 9 empresas y realmente tenemos una presencia de reconocimiento en cada una de ellas, con cada empresa pasando por su proceso de conversión, pasando por un proceso donde la inteligencia artificial empieza a ser ya algo muy natural dentro del grupo. O sea, estamos ya a la vanguardia de muchas de las cosas que se están haciendo afuera del país. Siempre hablas de la importancia de medir los resultados. ¿Cuáles son los indicadores que debería tener un emprendedor pequeño, que está por debajo del $1.000.000 anuales, para medir su éxito? Mira, uno de los puntos es flujo de caja. O sea, yo creo que, y quizás mi experiencia en General Motors de haber pasado por un proceso de quiebra, de no mirar flujo de caja con la preocupación y la necesidad de mirarlo, ¿no? Decir, ¿cuál es mi necesidad de ingresos? ¿Cuál es mi necesidad de capital de trabajo? O sea, ¿qué necesito para pagar las cuentas todos los días, para producir lo que tengo que producir? Obviamente que tus ingresos financieros o tus ingresos de lo que vendés es muy importante. Yo digo que mínimo tenés que tener una planilla de Excel con tus gastos y tus ingresos, y que eso te dé una cuenta. Entonces, para los más básicos es cuánto gastás para producir lo que tenés que producir, cuánto ganás para lo que estás produciendo, qué te da eso, pero cómo lo pagás en el día a día, porque si vos tus ingresos vienen a cada 3 meses, pero vos tenés que pagar por mes, ¿cómo haces para pagar todos esos meses si tu ingreso va a venir en tercer mes? Entonces, entender el flujo de caja, cómo te financiás para poder llegar al tercer mes. Obviamente somos un país donde hoy tenemos una inflación más acomodada,
pero es muy importante entender lo que vale tus ingresos dentro de 3 meses y cuánto vale tus gastos en el mes a mes. Entonces yo diría que uno es tus ingresos financieros, tu rentabilidad, qué nivel de rentabilidad tenés, tus costos, y obviamente después si tenés que pedir plata prestada para poder invertir, en cuánto tiempo pagás esa inversión, ¿no? A qué tasa la estás comprando a esa plata o tomando el préstamo, qué herramientas de repente podés usar que te dé un préstamo mejor, pero te diría que es gastos, ingresos, rentabilidad y flujo de caja. La deuda es buena para crecer. Sí, yo creo en la deuda para crecer y no veo, son muy raros los casos de crecimiento de una empresa donde no haya tomado deuda. Pero es muy importante entender qué deuda estás tomando, a qué costo es esa deuda, ¿no? ¿Cuál es la tasa de interés que estás tomando? ¿Es un préstamo de corto plazo, de largo plazo? Pero entender también en cuánto tiempo la puedes pagar, ¿no? O sea, en cuánto tiempo es real. Y obviamente uno puede ser optimista, decir, no, esto lo voy a poder vender y tengo ya un cliente potencial que me ha dicho de palabra que lo va a hacer. Y eso de palabra hay que tomar cuidado, o sea, es el de palabra te puede llevar a la quiebra. Entonces, tener muy claro si voy a tomar deuda, qué tipo de deuda voy a tomar. Y hoy hay un montón de herramientas financieras para poder tomar deuda. Entonces, entender mejor cuál es la mejor alternativa para el tipo de deuda que querés y entender en qué tiempos la puedes pagar. 9 de cada 10 personas que escuchan estas entrevistas no están suscritas al canal. Ya saben qué hacer con esa información. Sé que va a ser muy difícil ir a un caso específico, pero para un emprendedor chiquito, debajo del $1.000.000 anuales, ¿cuál es el plazo que le recomendás para tomar la deuda? Uy, pero depende, es que Es muy difícil. Es muy difícil porque depende de qué sector está. Porque vos puedes estar en un sector de alta inversión, desarrollo de una app. Vos decís, bueno, estoy desarrollando una API. Perfecto, pero ya tenés cliente para esa API, no la tenés, y en el momento de desarrollo tenés un gasto muy grande de horas de desarrollo, y vos decís, cuánta plata necesitas y esa API, en cuánto tiempo la tenés lista y qué potencial tenés. ¿Tenés algún cliente que ya lo tenés como un socio inversor? Eso sería el camino más adecuado, que en algunos proyectos de desarrollo uno ya tenga un socio que es tu inversor, que te va a ayudar a arrancar el proyecto en los primeros meses o en el primer año. Entonces depende mucho de qué tipo de proyecto estamos hablando. Puede ser un inversor desde, no sé, ayer veíamos algunos proyectos de los chicos que están trabajando en el proyecto A1000 y ese es desde energía con techos solares y vos decís, bueno, pero techos solares tenés que tener una inversión un poco más alta. Entonces depende mucho de qué proyecto estamos hablando. Si pudieras volver para atrás, ¿volverías a elegir estudiar comunicación? Es que siempre me hicieron esa pregunta, principalmente cuando trabajaba en General Motors y bueno, yo fui gerente de producción y fui gerente de desarrollo de proyectos de armado de autos, ¿no? O sea, desde el concepto de ser project manager, de juntar al ingeniero de producto, al ingeniero de diseño, al de manufactura, al de finanzas, al de marketing, al de compras. Y eran roles de ingenieros. Y a mí siempre me trataron como ingeniera dentro de General Motors. Y una vez me preguntaron, habíamos tenido un problema con un sensor de oxígeno en la línea de producción en Texas y la chica que manejaba el área de esa supervisión de área me dice, vamos a hacer una reunión con nuestra gerente de producción, ella es ingeniera mecánica. Yo decía, si les digo que soy comunicadora social, y la verdad que no me arrepiento, tengo una cabeza de ingeniera, mi test vocacional me dio para ingeniería, pero yo siempre creí que las habilidades blandas iban a ser un diferencial en cualquier cosa que yo fuera a hacer en mi carrera, ¿no? Porque era lo duro era lo más natural en mí, irme a los números o a procesos. Mi MBA casi lo hice en Program Management, porque Operations Management, que era lo que me encantaba, lo que era procesos, manufactura. Pero creo que cada vez más hoy
y desafío muchísimo al liderazgo y a lo que hemos aprendido como líderes, que todas estas habilidades duras que uno necesita tener como líder, que es toma de decisiones, el coraje para tomar decisiones duras, el armado de equipo, llega como que al ápice de la pirámide y uno necesita habilidades como la empatía, la capacidad de comunicar. Y creo que hoy el gran desafío que tenemos en la sociedad y en el mundo hoy es nuestra capacidad de comunicación, que es la comunicar no lo que vos querés, pero lo que vos querés que el otro entienda. Porque cada uno viene de backgrounds diferentes, de educaciones diferentes. Yo soy una persona visual, o sea, yo capto por lo que miro. Hay gente que es auditiva, hay gente que lo tiene que escuchar de diferentes formas. Y creo que el gran desafío y la gran oportunidad que tienen las empresas hoy es en poder comunicar mejor. Es poder comunicar mejor tu visión, hacia dónde querés llevar la empresa, es poder comunicar cómo lo podés concretar a lo que estás imaginando que lo puedes hacer. Es como convocar a tu equipo y decirle a tu equipo qué es lo que cada uno tiene que hacer para poder lograr lo que uno necesita. Te interrumpo un segundo. Sí. ¿La comunicación en ese sentido para adentro o para afuera? Para todos los lugares. Comunicar la visión desde un punto de vista, no de marketing, pero hacia afuera de la empresa, o comunicársela al board. Es el don de la comunicación o las habilidades de la comunicación es la misma. O sea, vos tenés que pensar qué necesito comunicar a mi board, qué necesito comunicar a mis inversionistas, qué necesito comunicar a mis empleados, qué necesito comunicar a doña Rosa, a mis clientes, a mis proveedores. O sea, es cuando uno entiende el desafío que la empresa tiene y decir cuáles son mis stakeholders, cuáles son todos mis personas que comparten el valor de la empresa. Comparten el valor de la empresa y con quien yo necesito hacerlos como que se sientan socios estratégicos de lo que yo estoy tratando de construir. Tu mensaje es en diferentes formatos, con diferentes palabras, en diferentes momentos, pero es tu mismo mensaje. Entonces, si vos querés comunicar la visión, porque necesitas buscar fondeo, vas a salir al mercado a buscar quién puede invertir en mi empresa, vos tenés también esa visión que la tenés que compartir con tus empleados y tu equipo. Entonces, la visión es la misma, pero la forma como la vas a contar, los momentos que la vas a contar para buscar inversores, es diferente del formato que lo vas a hablar con tu equipo. Con tu equipo vas a de repente tener momentos de abrazos y patadas, es decir, con un motivo, y hay gente que necesita ser motivado con abrazos, hay gente que necesita motivarlos tirándole las orejas, y esa es una habilidad que uno puede ser un excelente técnico, pero lo que te va a destacar y poder ayudarte a llevar el éxito es cómo manejas esa dinámica de no solo técnico, es entender lo que no está escrito, que son las nuances de lo que es, qué está pasando en la organización ahora, qué está pasando con esta persona, qué está pasando con estas dos personas que no están interactuando y tendrían que trabajar en equipo, cómo yo los motivo para que... Entonces, yo creo que hoy hay muchas necesidades de lo que es el mundo soft, y con todo lo que se viene de inteligencia artificial y este mundo más individual, donde cada uno está más conectado con sus necesidades, con su mundo, más necesidad hay de estas habilidades y conocimiento que uno aprende en el mundo de la comunicación, en el mundo de la psicología o hasta la psiquiatría, pero hay necesidades blandas mucho más fuertes hoy, que yo creo que todos los que estudian ingeniería deberían tener sus clases de psicología, todos los que estudian ciencias de datos deberían tener sus bases en entendimiento de psicología, porque cada vez necesitamos más entender qué pasa con la persona, sea el empleado, sea el cliente, sea nuestro proveedor, sea el inversionista. Ahora mismo parece que estoy hablando con un DIRCOM, un directivo de comunicación, no con un presidente, una presidente, perdón. Y a mí me encanta, porque yo estudio comunicación social también. Y me gustaría, yo cuando te hice la pregunta de las habilidades blandas, pensé que ibas a salir por un lado más de management, no de ingeniería, pero en este momento como que tus habilidades rondan por todos esos lados, porque dirigís una empresa que no es un rol de ingeniería,
pero también estás en todo el conocimiento ingenieril y al mismo tiempo muy preocupada por la comunicación, por lo que entiendo. Me gustaría si podemos hacer rápido una definición de stakeholder, porque creo que puede no haber quedado claro. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles son los stakeholders de GST? Bueno, para poner stakeholders, pongámoslo como socios estratégicos. ¿Quiénes son sus socios estratégicos? Y tus socios, primero es tu cliente. O sea, tenés que tener un cliente porque si no, no tenés razón de existencia, ¿no? O sea, si vos tenés una empresa porque a vos te fascina y te parece genial tu idea, y bueno, ponerle un papel, pero no vas a conseguir inversiones y porque no lo vas a poder vender, y si lo querés vender, tenés que tener un cliente. Entonces, tu primer socio estratégico es el cliente. Para mí, el segundo socio estratégico es tu equipo. Que puede ser o vos mismo si empezaste solo o las personas que empezás a poner y a sumar para poder realizar y materializar lo que estás idealizando y materializar el éxito de las ventas que querés tener con lo que estás produciendo e ideando. Entonces, tus segundos socios estratégicos son tus colaboradores, es tu equipo, es un socio estratégico. Obviamente que ahí después empezás con diferentes socios estratégicos. Tenés tus inversores, que son tus socios estratégicos, obligados también, porque si pediste deuda o si están apostando a vos, obviamente tenés una responsabilidad hacia ellos también, son tus socios, donde vas a pedir, pero también vas a dar. Proveedores, distribuidores. Marco regulatorio, líderes de opinión. Sí, o sea, con todo tu ecosistema donde está tu empresa, son tus socios estratégicos. Los gremios, los sindicatos son tus socios estratégicos. O sea, uno puede decir, pero yo estos no los elijo, ¿no? O sea, el marco regulatorio, al gobierno yo no elijo. Y bueno, decidiste lanzar tu empresa acá, querés vender tu producto en la Argentina o en Uruguay o en el mundo, y hay marcos regulatorios, o sea, es parte de las reglas de lo que vos querés armar. Entonces, los socios stakeholders son todos sus socios que están alrededor, que hacen con que tu empresa pueda realmente existir y que vos puedas realmente materializar el producto o el servicio que estás diseñando. Si hasta acá venimos bien, considera compartir la entrevista con tu amigo emprendedor. Quiero que me lleves al día en el que te llamaron para ser parte de General Motors. Bueno, General Motors, yo venía de haber trabajado 3 años en el mundo de la comunicación, donde ya el tercer año, durante mi carrera, ¿no? Trabajé durante toda la facultad. Y ya el tercer año de la facultad me di cuenta que lo mío no iba a pasar por comunicación social, principalmente lo que era publicidad, porque me limitaba mucho. O sea, a mí me ponían para pensar en un plan de medios y yo estaba pensando si el producto realmente era el adecuado, con el precio adecuado y si estaba en el lugar adecuado. Yo voy a hacer un plan de medios, pero ¿y si el producto no está en el supermercado con el precio que tiene que estar o con el packaging que tiene que estar? O con el precio, le digo, no me sirve, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces ya en el último año ya me di cuenta que lo mío era planificación, me gustaba mucho lo estratégico, y pensar en si el negocio realmente estaba pensado de la forma correcta. Así que me fui a trabajar a una empresa de cosméticos en todo lo que era planificación de marketing, y de ahí me fui a trabajar porque dije, bueno, ¿será que marketing es lo mío y no tanto comunicación? Y dije, me voy a desafiar y me voy a hacer marketing de azúcar. Porque dije, no hay nada más difícil que hacer marketing de un commodity, porque el azúcar es blanco, podrá ser más blanquito, menos blanquito, si no es tan blanquito ya es un azúcar más cabo, pero o sea, si yo logro tener éxito haciendo marketing de un commodity, creo que me desafié para hacerlo. Y bueno, en ese proceso, que fueron 6 meses, que fue una experiencia increíble porque estábamos haciendo lanzamiento, toda mi carrera fue en Brasil prácticamente, haciendo azúcar con una marca, un sponsor, que era una marca muy importante en el mundo infantil, Turma da Mónica. Decido irme a hacer el MBA. Dije, bueno, esto realmente me faltan herramientas. En un momento dije, me voy a estudiar administración. Y dije, ¿para qué voy a hacer otra carrera si puedo dar un salto y voy a hacer un MBA? Así me fui a Estados Unidos a hacer el MBA, y en el MBA había arrancado hacía 1 semana, 2 semanas el MBA, me llaman para ofrecerme un trabajo. Y era para armar
La empresa era una empresa líder de velas con fragancias y querían lanzar la empresa en Brasil. Entonces estaban viendo hacer todo un proceso de joint venture. Entonces yo llego a mi MBA con un trabajo que no era mi plan, y cuando ya iba por el primer año con esta empresa, la empresa decía, bueno, te vas a quedar trabajando con nosotros. Y yo decía, yo no me veo trabajando en esta empresa, quería enfocarme más para terminar el MBA. Y en ese último, o sea, salgo de ahí y en un career fair, las ferias de MBA, me llaman 3 empresas para hacer entrevista, y una de ellas era General Motors en Brasil. General Motors en Brasil empezamos un proceso de empezar a buscar talentos desde adentro de General Motors que estaban en Brasil y de los que estaban afuera haciendo MBA, brasileros, para traerlos a Brasil capacitados para empezar a reemplazar los líderes extranjeros, todos los expatriados. Había en Brasil, General Motors Brasil siempre fue un hub de desarrollo para los líderes futuros. Entonces, el tesorero de General Motors de Brasil se convirtió en chairman global, el CEO de General Motors Brasil se convirtió en CFO global, el otro chairman se convirtió en CFO global, que después fue CEO, hubo otro que se convirtió. Entonces, todos los que pasaban por directores de marketing y ventas se convertían en globales o regionales. Entonces, a mí me contratan General Motors Brasil para empezar a trabajar. Yo recibo la oferta en enero del 98 para empezar a trabajar en julio del 98 en General Motors en San Paulo. Yo no entendía nada de autos, nada. No, la oferta la recibo por un fax que me decía que yo iba a ser supervisora de marketing, cuál sería mi sueldo y el día que me tenía que presentar, y que me ayudaban con la mudanza. Y fue muy gracioso porque el día que yo llegué me presenté en General Motors en São Caetano. Yo tenía que hacer 3 trámites ese día. El primero era entregar todos mis documentos en recursos humanos, después tenía que ir a la parte de capacitación, y el tercero era el médico. Y cuando llego a entregar los papeles, ya estaba un papel ya lleno, hice era Angélica Costantini, decía supervisora de ventas de autos. Yo decía, soné, ventas de autos. Digo, pero la verdad, o sea, yo no entiendo nada de ventas, perdón, decía ventas de autos usados. Yo decía, yo nunca trabajé en ventas, puedo vender, sé que puedo vender porque parte de mi comunicación y publicidad era vender, pero autos usados, yo decía, yo veía un Fiat, un Peugeot, un Renault, un Toyota y un Volkswagen y no sabía diferenciar uno del otro. ¿Quién diría autos usados? O sea, dije, voy a tener que abrir todas las imágenes en libros porque internet todavía no era tan fuerte. Dije, bueno, entonces me iba caminando, tenía 2 cuadras hasta llegar al segundo tramo, que era la capacitación. Cuando llegué a la capacitación, tenía otro papel que decía Isela Angélica Costantini, supervisora de ventas por internet. Dije, ventas por internet. O sea, yo había tenido una clase en el MBA de Internet Marketing, donde habíamos hecho una web a mano, porque era codear la web, y había hecho mi página web y decía, pero esto, ventas, digo, pero ¿es ventas de autos usados? ¿Es ventas por internet? ¿O es ventas de autos usados por internet? Y el título era muy grande y no entraba acá. Así que fui en una duda, dice, bueno, entre que voy a tener que aprender sobre autos usados, ventas por internet, digo, esto la verdad no tengo idea. Tenía que caminar unas 3 cuadras más para llegar al médico. Y dije, bueno, el médico me lo va a desempatar y me va a decir qué voy a hacer acá adentro. Y cuando llego, el médico me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo lo miro al médico y le digo, pensé que usted me lo iba a decir. Ventas de autos por internet usados. Entonces le cuento toda la anécdota. Me dice, pero ¿cómo venís a trabajar en un lugar que no sabes qué vas a hacer? Entonces le dije, mire, yo vengo a trabajar en una empresa porque yo creo que voy a ser parte de lo que es la transformación de lo que significa el auto para el cliente. Yo creo que vamos a pasar por un proceso de transformación de qué significa el auto en términos de movilidad para el consumidor. El médico me miró, en esa época no se hablaba de movilidad. El médico me miró y yo creo que no me bochó porque no era un psiquiatra ni un psicólogo. Me dijo, bueno, suerte. Y ahí entré en un área que se llamaba
marketing estratégico. Y era un laboratorio de ideas. Entonces, ahí surgió lo que eran las ventas por internet. O sea, surgió mi primer proyecto con el lanzamiento de Astra. Era armar el primer club de clientes Chevrolet con clientes de Astra. Ahí surgió un servicio de atención a los concesionarios más lejos, porque teníamos concesionarios muy distantes. Pensar en esa época eran 550 concesionarios en General Motors, en Brasil, donde tenías concesionarios que para ir a visitarlos, el equipo de ventas o de postventa tenía que tomar un avión, agarrar el avión, después tenía que agarrar un auto y hacía calle, o sea, de tierra para llegar a la concesionaria, 300, 400 kilómetros. Habían concesionarios que tenían los aviones privados para poder llegar a sus concesionarias de una forma más directa. Y empezamos a hacer todo un trabajo de ofrecer servicios, o sea, todo lo que era el vendedor y el de postventa que salían a dar asistencia a las concesionarias físicamente, que lo pudieran hacer de forma remota. Así que bueno, hice todo lo que era el proceso de semiventa, de flota y gobierno, con una página dedicada para lo que eran clientes de flota y gobierno. Entonces, cotizaciones que se podían hacer ahí. Entonces entré en el mundo del negocio. Y en 6 meses, mi jefe se va, decide irse, era un área nueva, y me mandan a un área que se llamaba Estadística y Provisión de Ventas, que entré en pánico, porque dije, ¿qué voy a hacer en Estadística y Previsión de Ventas de corto plazo? Y ahí empecé a tener una carrera, la verdad, extraordinaria en General Motors. Estuve 17 años, de los cuales 13 posiciones totalmente diferentes, desde manufactura, compras, todas las áreas de marketing, comerciales. Así que bueno, postventa, fueron, la verdad, años de mucha experiencia pasando y conociendo todo lo que sería el rubro automotriz. La parte de planificación, la parte de proyectos, la parte de manufactura, o sea, me convertí en una experta en diseño de mirada de diseño de autos, de entender el cliente, tendencias sociocomportamentales, cómo esas las tendríamos que incorporar en el desarrollo de los autos, discusiones globales en qué auto debería tener qué cosa para cada una de las regiones, discusiones estratégicas de dónde deberíamos estar a nivel global con presencia de manufacturas o no. Así que fue una experiencia increíble dentro de mucho emprendedurismo, porque a lo que va de la charla, uno puede ser emprendedor armando empresa propia, pero en las empresas mucho del crecimiento de uno se da por ese espíritu emprendedor que uno pueda tener, ¿no? Cuando me pregunto, bueno, ¿cómo hiciste esa carrera en General Motors? Había un plan de carrera, le digo, no, fue mi propio emprendedurismo. O sea, habían proyectos que me tiraban de áreas que decían, che, tenemos este proyecto, ¿quién lo puede hacer? Y mira, allá hay una chica en manufactura, tiráselo que ella lo va a hacer. Y me venían proyectos que yo decía, ¿y este proyecto de dónde cae? Y me lo tiraban y me encantaba el desafío de poder hacerlo y desarrollarlo. Entonces, creo que el emprendedurismo es algo que uno lo tiene adentro de uno y uno se sentirá más cómodo haciéndolo dentro de una organización con procesos y lo que equipos. Se conoce como intrapreneur. Exactamente. Emprender dentro de una organización. Exactamente. Y hoy ya teniendo la libertad de decidir, ¿qué auto manejas? Bueno, hoy es un auto de la empresa. Tengo un Volkswagen, así que manejo un Volkswagen, que es un tema porque a mí me tocó de mis 17 años, 4 años en lo que era desarrollo, planificación de largo plazo, o sea, hacíamos todas las previsiones de 10 años de industria para todo lo que es Mercosur, tenía todo lo que era portafolio de autos, diseñar un portafolio de autos y motores, y todo lo que era investigación de mercado para Latinoamérica, África, Oriente Medio. Y en ese trabajo me tocaba probar los autos desde que eran nada, o sea, era un auto cortado, ensamblado, soldado la parte de atrás para ver cómo se sentiría el balanceo del auto, cómo se sentirían las curvas. O sea, me tocó acompañar desarrollos de auto desde 0, desde empezar a armar el bicho, a ver cómo sería el andar de... Entonces me acostumbré mucho a lo que es el motor y transmisión de General Motors y la verdad que el manejo de la transmisión lo más similar es o las alemanas o las americanas. Así que si no tenía la opción de General Motors, la opción era Volkswagen o era Ford,
pero hoy manejo un Volkswagen. Perfecto. Dijiste que en el MBA tenías 13 oportunidades de trabajo. ¿Cuáles eran las otras 2? Y las otras dos, una era Ford y la otra era Unilever. ¿Y por qué te terminaste eligiendo General Motors? Tuve más conexión con la gente que me lo entrevistó. A la vez pensaba que lo que era la industria automotriz era un desafío más grande para mí, porque mi abuelo era corredor de turismo carretera, era amateur total, pero amaba los autos y a mí el ruido del motor, la aceleración era algo que vibraba dentro de mí y dije, voy al mundo automotriz. Así que bueno, creo que fue la mejor opción de lo que en ese momento tenía para elegir. ¿Y tenés alguna anécdota graciosa para contarnos dentro de esos 17 puestos distintos? Uy, tengo un montón de anécdotas. Bueno, esta es la que te conté, que junté a todo el equipo y decía, bueno, me agarra a todos los Sauberlis de Texas, de la fábrica de Texas, dice, les presento nuestra gerente de producción, es ingeniera mecánica, y yo los miro a todos diciendo, ¿qué les digo? Entre que soy brasilera, mi inglés es brasilero, no es texano, pero mucha, o sea, la anécdota del Onix, yo considero que tengo muchos hijos, todo lo que es portafolio global, la tracker de que no tiene la rueda atrás, fue una presión mía. En un momento quería la rueda atrás, me había peleado con todo el mundo a nivel global que quería la rueda atrás porque la tracker venía medio que a ser un competidor del EcoSport y hacemos un focus group y en ese focus group digo, ¿por qué voy a ir al mismo lugar donde están todas las quejas de que les roban la llanta que está atrás y que el sistema después tiene problemas, el sistema por el peso de la rueda? Digo, si el vehículo puede tener un look off-road sin tener la rueda. Entonces de repente yo me había peleado y tenía a la vicepresidente de la región peleando porque habíamos dicho que tenía, y un día llego y le digo a mi jefe, le digo que es el presidente de Brasil, le digo, che, Jaime, o sea, mejor no tenerme, pero me hiciste hacer con que la vicepresidenta, digo, sí, si pueden volver atrás, y la verdad que ese jefe me bancó un montón de las decisiones como el Onix, que el Onix surgió de una inspiración, yo leo de todo lo que me aparece adelante, y había leído una revista que era transparente, eran 10 páginas de la revista, era mínima la revista, y había un artículo muy chiquitito que decía que una encuesta que habían hecho con jóvenes brasileros y que daba que el laptop, la computadora era el mayor sueño de consumo que tenían los jóvenes de 18 años. Y el segundo era las zapatillas, una zapatilla Nike. Le digo, ¿qué pasó con el auto? O sea, en mi época, los chicos soñaban en tener un Golf GTI. En Brasil era el Golf GTI de los chicos de 18 años. Digo, ¿qué pasó con esta generación? ¿Hay algo? Entonces, estadísticamente, la encuesta no tenía ningún valor, pero dije, hay algo acá que hay que investigar. Así que junté a mi equipo, digo, hagamos un estudio, un focus group. Quiero entender qué está pasando con los chicos, los 16, 17, 18 años. Y cuando hicimos todo el focus group, nos dimos cuenta que el deseo, el sueño, realmente los jóvenes iban por otro lado. O sea, lo que yo había varios años atrás le había dicho al médico, yo voy a ser parte de lo que va a ver la transformación de lo que significa el auto, lo empezaba a ver en ese momento. Le digo, el auto es una necesidad de movilidad, pero lo que la gente está buscando, los chicos están buscando es una conectividad. Yo busco una computadora porque me quiero conectar con diferentes personas. Y si tengo un laptop que lo puedo llevar a todos los lugares, yo tengo que tener un auto que me permite estar conectado a donde yo vaya. Y fue un desafío enorme porque era un auto, estábamos haciendo el Onix, que era el reemplazo del Corsa, auto de entrada a nivel global, era el auto más de entrada a nivel global de Chevrolet. Y yo empecé a decir, este auto tiene que tener conectividad. Y me miraban y decía, ¿cómo conectividad? Le digo, sí, hablen con Steve Jobs, porque nosotros demoramos 4 años para diseñar un auto. Steve Jobs a cada año lanza un teléfono nuevo,
yo necesito saber cuál es el plug, cuál es el conector, porque yo tengo que meter ese conector en mi pantalla y que yo pueda proyectar lo que ese teléfono me pone ahí adentro, porque yo no tengo tiempo. O sea, yo puedo diseñar una pantalla para un auto según la pantalla de un celular hoy, pero cuando lo estoy por lanzar ya van a haber pasado 2 o 3 generaciones de celulares. Y fue una pelea enorme porque en los autos chicos todo es costo y masa, el peso es costo. Y la conectividad era un costo de harnesses, que son toda la batería de las ramificaciones de la parte eléctrica del auto, que era más peso y más costo. Entonces me decían, pero esto, yo jugaba y decía de chiste, porque no se puede por compliance, es absurdo, decía, bueno, sáquenle la llanta de auxilio. Decía, ¿cómo la llanta de auxilio? Digo, lo sé que no se puede sacar la llanta de auxilio, así como el auto tiene que tener todas las puertas y tiene que tener los vidrios y tiene que tener freno, tiene que tener airbag, porque ya era obligatorio el airbag, pero esta conectividad es tan importante como la llanta, es tan importante como el motor en el auto, es tan importante. Y me miraban los ingenieros y decían, pero esto es inviable. Entonces tenemos las reuniones globales con los jefes globales de diseño y me decían, Priscila, esto es para Escalades, no es para un Onix de Chevrolet en Brasil. Le digo, sí, es lo que va a cambiar el mundo. Y fue un desafío grande porque eso fue año 2009 y yo tenía que esperar hasta el 2012 para ver si yo había estado correcto o no. O sea, convencí a todos. Entonces, esas son anécdotas que de vuelta vuelve al entender, cuando uno habla de la comunicación, hubiera estudiado ingeniería o comunicación, si hubiera estudiado ingeniería, hubiera entrado en la discusión de cómo se puede o no se puede, pero no hubiera peleado por haber leído lo que estos jóvenes en un focus group me estaban contando que era su interés. Entonces, el Onix en el 2012 se lanza con la pantalla y a partir de ahí todos los autos de entrada empezaron a tener pantallas y una conectividad que hoy no existen. O sea, hoy todos creemos que la pantalla donde uno se pueda conectar y apretar y decir, bueno, mandame a tal lugar o llámame por teléfono, era impensado en ese momento para los autos que eran precio y costo. Muy interesante. O sea que sos responsable de que hoy los autos tengan mejor conectividad. No soy responsable de que tengan mejor conectividad. Yo creo que soy responsable por haber traído haber entendido que yo creo que ese es el gran desafío, porque una cosa es una necesidad, otra cosa, que la necesidad vos te das cuenta que lo tenés y lo expresás, y la otra cosa es la necesidad que no está dicha, pero vos sabés que existe algo que va a hacer la vida más fácil y más, no sé si es eficiente en la vida de las personas, de los clientes. Entonces yo creo que mi responsabilidad fue decir, meter conectividad en los autos de entrada. Y eso sí, porque fuimos los primeros con Onix y fue una batalla bastante grande dentro de General Motors para poder a nivel global convencerlos de que en Brasil se iba a meter un Onix, auto de entrada, motor 1.0, 1.4, que podría tener conectividad. Entonces, sí, yo creo que son de los grandes logros, que bueno, hace parte del emprendedor que toma los riesgos, ¿no? La diferencia es que uno puede decir, bueno, tomo los riesgos sola, tomo los riesgos con una empresa que me aporta, pero también es el riesgo de mi carrera, ¿no? O sea, yo decía, en 2012 yo tenía la Spin, el Cobalt, el Onix, todos los autos que habíamos metido en el portafolio en el mismo año. Decía, acá me juego mi vida, o sea, esto puede ir muy bien o puede ir muy mal. Así que bueno, por suerte fue bien. En Forbes dijiste que en un media training que hiciste en General Motors cambiaron tu visión de marca. ¿Me querés contar cómo fue eso? Sí, no, eso para mí fue fue muy, muy complejo y la verdad que muy duro, porque ¿qué pasa? O sea, si vos te consideras una persona de comunicación, no. Yo soy una persona de transformaciones de modelo de negocio. Eso es lo que a mí me gusta, es agarrar, mirar una empresa en un Excel, te miro el Excel y te miro la gente. Y te miro el Excel, cuál es tu P&L y te voy a decir si podés o no podés tener una empresa factible, si tu modelo de negocio funciona o no. Y la gente, porque yo sé que la gente hace mucho al éxito o no éxito de una transformación de modelo de negocio.
Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención cuando llego acá a General Motors Argentina, cuando me transfieren acá, que el responsable de comunicaciones, Bernardo, me dice, bueno, Isela, vamos a hacer un media training. Digo, ¿para qué media training? No, porque a vos te va a tocar hablar con la prensa, te va a tocar hablar con los medios y con el gobierno. Digo, mirá, o sea, yo hablaré con el gobierno para los temas que necesite hablar por el tema de producción, etcétera, pero yo no voy a hablar con la prensa. O sea, yo vine a manejar una empresa que tiene una fábrica y tenemos un desafío enorme de una transformación modelo de negocio, pero yo no vengo a hablar con nadie. Me dice, mira, la imagen de una marca y de una empresa la hace 50% la empresa y 50% el CEO. Y la verdad eso me marcó un montón porque me llevó a decir, uno como líder, cuando llega a una posición, uno nunca ve la letra chica de lo que está firmando, ¿no? Uno dice, bueno, ahora vas a ser responsable de tal cosa. Es ok, te imaginas los desafíos que tenés, te imaginas las cosas buenas, las cosas difíciles, pero no te imaginas las otras tareas que no te las estipulan o no te las dejan explícitas. Y el tema del manejo de los stakeholders era algo que yo no lo había vislumbrado. Sí sabía que iba a tener que hablar con mis equipos, sí sabía que iba a tener que hablar con el gremio, sí sabía, porque eran tareas que yo ya había hecho a lo largo con los concesionarios, con los proveedores, pero no me imaginaba que iba a tener que hablar con la prensa. ¿Y por qué traigo el tema de cuando uno tiene una facilidad de comunicar, porque terminó siendo capacitado para eso, es muy fácil que la prensa te empiece a buscar para que vos pases mensajes y que empieces, y de ahí vienen los titulares, y ahí vienen de decir, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que cuidarme? ¿O qué titulares necesito que salgan? ¿Qué titulares necesito que salgan de la boca del periodista y no de la mía? Y ahí es todo un arte también, porque eso te ayuda o te complica. Y como no todos saben comunicar, se termina generando también a veces celos, porque el poder comunicar ideas, visión a equipos, sea adentro, hacia afuera, es una habilidad que algunos la tienen natas y otros la tienen que desarrollar. Así que bueno, creo que es el gran desafío de cualquier persona que tiene que liderar un proyecto, una empresa, es cómo comunicas y saber que tus palabras las pueden estar viendo de diferentes formas y como quieran. Tuve una anécdota, cuando preguntabas de anécdota, yo estaba en el área de estadística y previsión de ventas y nosotros dentro de General Motors teníamos dos áreas, un área que era planificación de corto plazo, donde nosotros nos sentamos con los de precios, los brand managers y empezamos a ver, bueno, qué productos tenemos, qué diferentes niveles si tenés el auto de entrada con aire acondicionado, el auto mediano, o sea, los diferentes que llamamos trim levels, diferentes niveles de lujo, por así ponerlo, de los autos. Y tenemos que hacer exactamente cuántos autos íbamos a vender de eso, cuánto había en inventario en el mercado, en las concesionarias, cuánto había inventario de planta en la fábrica. Y nosotros teníamos una configuración para todos esos autos que los hacíamos competir con determinados autos en el mercado. Entonces, los brand managers, que eran de marketing, nosotros nos sentábamos y decíamos, bueno, el auto, el Corsa, ¿contra quién lo haces competir? Y contra el Gol, contra el Palio, el Uno sí, el Uno no. Bueno, entonces, y había toda una discusión de competitividad y de competencias y participación de mercado de ahí. Pero nosotros recibíamos todo ese trabajo para hacer del área de planning, que hacía todo lo que era el largo plazo, que fue el área que yo fui a trabajar años después, donde agarraba 10 años de proyección de industria y trabajaba una segmentación de autos que seguía el global. Entonces, cuando nosotros juntábamos lo que nos mandaban de planning y lo que teníamos de corto plazo, decíamos, pero este auto lo tenemos en este segmento, pero a nivel global lo tienen en otro segmento. ¿Cuál es el correcto? ¿Es el que tiene en global, que trabaja planning, o es el que nosotros trabajamos en el día a día en las concesionarias? Y decidí en ese momento armar un workshop con todos los que manejaban los productos. Entonces era exportación, los de manufactura, los de producción, que mandaban compras a producción, los de planning, los de marketing.
Y ahí armamos y definimos cuál sería la lógica de lo que serían los segmentos por productos para ver con quiénes competimos en cada producto. Entonces de ahí surgió toda una discusión. En ese momento estamos lanzando el Astra. Y el Astra por dimensiones, por tamaño, entre eje, tamaño completo, motor, dimensiones internas, tamaño del tanque del baúl. Eran todas dimensiones que nos hacían con que el Astra fuera un competidor del Corolla. O sea, en niveles de tamaño de vehículo, de capacidad, de motor, transmisión, era competidor del Corolla. Y Toyota en esa época lo estaba metiendo al Corolla contra el Vectra. Y para nosotros el Vectra estaba a un nivel superior al Corolla. No es el Corolla de hoy, era otro Corolla 1.8, el Vectra tenía motor 2.0, 2.2 o 2.4 en ese momento. O sea, tenía mucho más potencia. Entonces, en nuestra conclusión había quedado de que el Astra competía contra el Corolla. Y yo estoy en estadística y previsión de corto plazo. Un día me llama el de prensa de General Motors y me dice, Isela, estoy con un periodista de, ponele, no sé, hoy qué diario hay así, era un periódico que era de negocios, financiero, muy importante en Brasil. Tipo ámbito acá. Sí, es más el Wall Street de Estados Unidos. Okay. Mayor tiraje y tiene política, tiene economía. Entonces me llama, me dice, te lo voy a dejar para que hable con él. Dice, ok, me lo tira. Entonces me manda el periodista. Yo tenía menos de un año en General Motors, tenía 8 meses en General Motors. Me lo manda el periodista por teléfono y el periodista, bueno, ustedes están lanzando el Astra y bueno, ¿cómo lo consideran? Le dije, mira, justo nosotros hicimos todo un análisis de tamaño del vehículo, de capacidades del vehículo, de motor, transmisión, y la verdad que lo vemos mucho más comparado con un Corolla. Y dice, bueno, pero ¿a vos te parece? Le digo, sí, ¿por qué? Y le explico técnicamente por qué, o sea, en motor, transmisión, ejes, entre ejes, corto. Al día siguiente yo tenía que juntarme con mi jefe para mostrarle un forecast de lo que estamos haciendo para lo que seguía del mes. Me paro en la sala de él, adelante estaba la secretaria y tenía el diario doblado. Eran las 8 de la mañana. Tenía el diario doblado y veo un titular que decía, las terminales definen por su propio interés en qué categoría quieren poner sus autos. Dije, ¿y esto? Le digo, permiso, saco el diario, lo doy vuelta, tenía un diseño de mi rostro donde decía que Isela habían definido que para General Motors era más conveniente tener el Astra comparado con un Corolla. Yo decía, pero no fue eso lo que yo dije. O sea, en ningún momento yo dije que era conveniente para nosotros. Dije, para nuestro análisis, cuando comparamos auto contra auto, esta es la comparación que nos da. O sea, bueno, se armó un lío porque obviamente yo llegué a hablar con mi jefe sobre el forecast y llegué y dije, mira, tengo este tema urgente, necesito hablar con vos. Bueno, se convirtió tema de presidencia, se fueron todos a hablar en la reunión y a partir de ahí se definió, no solamente a nivel Brasil, pero a nivel global, que ningún ejecutivo, ningún analista, ningún gerente, yo ya era gerente ahí en ese momento, podía hablar con la prensa sin que estuviera acompañado por alguien más. Entonces, yo lo aprendí de la peor forma, o sea, es cómo mido las palabras, qué estoy soltando que se puede convertir en un titular y termina siendo una gimnasia, pero el hecho del media training, cuando llegué, dije, vos vas a tener que hablar con la prensa, dije, no, yo ya pasé por esa situación, por esa experiencia, pero sí, yo creo que es una de las características que para los emprendedores es mucho más importante, porque hoy hay muchísimos emprendedores, hay muchísimos negocios que se empiezan a generar y hay el pitch que hay que hacer, sea por tiempo, sea por eficiencia, sea por efectividad, es muy cortito y uno tiene que saber exactamente qué palabras usar, a quién hacérsela, con qué frecuencia hacerla. Alineado con lo que dijiste anteriormente de la importancia del SEO para la empresa, creo que esa tendencia la podemos ver últimamente en las empresas que para hacer un lavado de imagen o de reputación hacen un SEO swap y la marca personal de la persona que llega influye muchísimo en lo que es la marca empresarial. Por ejemplo, Uber en 2017, no sé si te acordás del escándalo que tuvo por
no quiero usar mal la palabra, pero muchas denuncias de abuso sexual, y lo que hicieron fue traer a otro CEO que venía de un motor de búsquedas de hoteles y bueno, era una persona que básicamente luchaba muchísimo por los derechos de las mujeres y también como tenía muchas prácticas antiabuso y había ejecutado, no me acuerdo qué, en los hoteles, y como que trajeron a esa persona literalmente para lavar la reputación de la empresa, y Uber el día siguiente valía 12% más en el mercado. O sea, esa decisión había impactado directamente en el valor de la empresa por una persona. Entonces, mi pregunta para vos es, teniendo en cuenta lo importante que es el CEO, la marca personal del CEO para la empresa, ¿qué recomendación le puedes dar a los emprendedores en cuanto a la gestión de su propia reputación? Y aprovecho para decir que me encanta cómo gestionas la tuya. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. La imagen es todo. O sea, desafortunadamente hay gente que nace con buena imagen y hay gente que no nace con buena imagen, y eso hay que construirlo. Entonces, cómo uno se presenta desde su aspecto, cómo se viste, cómo se peina. Y no digo que todos tienen que estar pelos cortitos, piercings, no, nada, no. O sea, tu identidad, tu imagen tiene que ser prolija y conectada con lo que vos querés transmitir. O sea, no puedes ir a una reunión donde, qué sé yo, una reunión de negocios y venís vestido de jugar al fútbol. O quizás sí, porque lo que vos estás tratando de vender es que sos un deportista, pero a la vez ese deportista que llega con la ropa de deportista, de haber jugado al fútbol, con la marca de Pasto en las medias, es decir, soy un tipo profesional, y cómo demostrás tu profesionalismo con las palabras o con el texto o con la presentación que vas a hacer. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de que uno habla y transmite su imagen. O sea, es muy importante. O sea, entender que vos transmitís algo simplemente con tu llegada tiene un peso que te ayuda a remar a favor o te ayuda a que tenés que remar más porque tenés algunos puntos débiles para seguir trabajando. Pero la reputación no se hace de afuera, o sea, la reputación es de adentro. O sea, es tu equipo, son los equipos de tus pares los que van a hablar y armar tu imagen. No necesariamente es como vos decís, che, yo soy una persona súper seria, profesional. Está perfecto, te puedo creer, no te puedo creer, lo dijiste en un tono creíble, viniste de corbata, entonces si es serio, sí, vino de corbata, tiene conexión lo que dice, cómo se presenta. Pero en realidad la consistencia y la coherencia y la comprobación se hace por las personas que hablan de vos, y no necesariamente, si yo te puedo decir, a mí mi pasión son transformaciones de modelo de negocio. Y vos decís, fantástico que a vos te parece eso, yo te veo como una comunicadora, pero entonces vayamos a ver las empresas por donde yo trabajé, y ahí hay que ver que las personas con las que trabajé te digan, che, mira, Isela es esto, o ella cree que es esto, pero en realidad esto es mucho más fuerte que lo otro. Pero la imagen te la construye mucho la gente. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque a veces uno piensa que es mucho más cómo uno lo va a decir, pero es la coherencia y la consistencia. Es que yo digo afuera para mi socio estratégico cliente o para inversionista, pero tiene que ser la misma imagen que yo genero hacia adentro. O sea, yo no puedo ser el profesional y serio afuera, pero adentro soy desorganizado, no me preocupan los tiempos, no me preocupa si la empresa gana o no gana plata. Entonces, en algún momento se va a quiebrar esa realidad. Entonces, para mí la imagen tiene un peso muy grande. O sea, es un camino de entrada o es un bloqueo, que no digo que lo cierra, pero que lo hace más difícil navegar. Como decía Václavic en la licenciatura en comunicación, es imposible no comunicar. Y todo lo que hagas, quieras o no, está diciendo algo. Entonces tenés que como ser estratégico en cómo hablas, cómo te presentás, cómo te vestís, qué mensaje das, como para, con intención, generar un efecto en la otra persona. Me gustaría que me lleves al día en el que, después de haber toda la carrera que ya nos contaste, te llaman para liderar Aerolíneas Argentinas.
Yo amo los desafíos. Dijeras, elegí un objeto que te representa, es una valla de atletismo. Amo, o sea, poneme una valla y la voy a pasar yo corría 400 metros con vallas y mi objetivo era, quiero correr los 400 metros con vallas a la misma velocidad que corro los 400 y no es que voy a bajar, empeorar los 400 sin vallas, sino que amo los desafíos y amo hacer transformaciones en modelos de negocios, amo ver una empresa que no funciona y hacerla funcionar. O sea, no me conformo que una empresa no pueda dejar de perder plata. Y bueno, yo venía con una carrera en General Motors que me tendría que haber quedado solo 1 año y medio acá en Argentina, porque el plan era 1 año, 1 año y medio, y en la conversión del modelo de negocio me dijeron, al año, me dijeron, te sacamos ya, menos. O sea, yo entré en febrero y en octubre ya dijeron, ya estás lista mandamos a otro país. Y bueno, me quedé porque había que ayudar en la reestructuración de Brasil. Después me quedé porque me estaba divorciando. Entonces me fui quedando y cuando vino la propuesta de aerolíneas, me parecía fascinante porque yo decía, mi papá siempre dijo que uno tiene que devolverle al país que le dio algo. Y yo era brasilera, soy brasilera, y dije, pero la verdad, este país me dio tanto en estos 3 años que yo estaba, 4 años que estaba, digo, me dio tanto porque mis hijos estaban terminando el colegio ahí, me dio tanto porque conocí mi actual marido acá, me reconecté me hice más amigos, entonces dije, tengo que devolverle algo, y entonces era como que Aerolíneas representaba una barrera enorme, era la valla no del femenino, sino la de masculino, 1,10 m, que me habían aumentado la valla. Era un desafío de entender si mi cajita de herramientas para hacer transformaciones de empresas que yo tenía de una General Motors de 17 años, era una caja de herramientas que servía para un sector que yo no entendía nada, no conocía, solo como cliente. Entonces, entonces yo digo que uno toma decisiones de 3 niveles, ¿no? Uno, el intelectual, lógico, más que intelectual, lógico, donde siempre fue mi zona de confort, es pros y cons, esto sí, esto no, vale la pena, no vale la pena. Siempre tuve esa raya de decir, todas las decisiones, todo. O sea, si me decía poner la bolsa, la mochila de un lado al otro, le digo, estoy todo el tiempo pensando, si la dejo acá, es automático, o sea, mi cabeza funciona automáticamente de esa forma. Y en ese lógico decía, es una locura, o sea, es un suicidio. O sea, ¿por qué voy a tirar estos 17 años de carrera donde puedo irme a donde yo pida ir, con el reconocimiento que tenía a nivel global? Es una locura, o sea, lógicamente era una locura. Emocionalmente, que es la otra forma de tomar la decisión, era adrenalina 1000. O sea, wow, esto va a ser fantástico, me voy a probar, es convertir a esta empresa o descubrir que no la puedo convertir, es armar un equipo, es hacer con que la empresa pueda ser transformada, pero a la vez siga siendo competitiva, una referencia en el mercado. Pero decía, ¿por qué solo dejar de perder plata? Si nosotros también podemos dejar de perder plata, pero mejorar el servicio al cliente. Pero después había una otra, que esa era la que decía que sí, vamos. Después había una otra que digo que es la del alma, ¿no? Y esa la descubrí en esa decisión, que es como cuando uno pone hacia adelante su alma, y cerré los ojos y dije, tengo que ir a Aerolíneas. Y en ese momento es como que se me llenó el pecho, un calor, y dije, es lo que tengo que hacer. Ya lógico, cuidado lo emocional, y voy por ese camino.
Y la verdad fue muy complicado porque yo había recibido una propuesta, me habían dado un material que tenían de una consultora que había hecho un estudio para leer algo y entender de qué se trataba el desafío. Y a la semana, que yo todavía estaba pensando, viendo qué hacía, si valía la pena o no valía la pena, qué hacía con General Motors, sale Pañi, suelta en La Nación mi nombre como potencial, pero ¿qué pasa? Lo suelta, no sé qué día a la tarde en la columna, de forma en internet, y yo esa mañana había estado en Rosario con todo mi equipo, hablando planificación esto era fin de año, cómo estábamos cerrando el año y con los desafíos que íbamos a tener el año siguiente. Y yo siempre iba en auto, entonces yo estaba volviendo en auto de Rosario a Buenos Aires y empiezo a recibir llamadas de periodistas, de empleados, hasta que recibo una cuando estoy llegando a mi casa del presidente global de General Motors, de Dan. Y Dan me llama y dice, me enteré por Brasil que salió una nota en Argentina de que vos estarías yendo a aerolíneas. Dije, mira, Dan, o sea, digo, ¿Cómo sabes? digo, mira, no sé, me dijeron, pero no, me dice, no, bueno, hablemos, decime a dónde te querés ir, hablemos. Y yo entré en pánico porque dije, wow, o sea, ya decidieron por mí. Entonces fue súper difícil porque yo tenía una conexión muy grande con mi equipo de GM Argentina, Uruguay, Paraguay, porque tenía la operación de Uruguay y la persona, Nico, que estaba en Paraguay, con los concesionarios, con el proyecto nuevo que estábamos armando. Y con a nivel global, mis relaciones de General Motors a nivel global, a nivel regional, Brasil, y dije, bueno, ya está. Lo que iba a ser difícil decirle a General Motors que me iba, y bueno, fue una decisión. Lo hizo Pani, sí. Lo hizo Pañi, y bueno, obviamente que después fue una situación difícil con General Motors porque era, che, nos dejás en banda, y bueno, era un aborígene de lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que cerrar. Así que bueno, fue una decisión muy, muy difícil, por todo lo emocional que se vivió en el proceso de no poder haber cerrado algunas etapas de mi salida de General Motors, ¿no? De poder despedirme bien del equipo de Brasil, despedirme bien, porque fue todo como que, bueno, ya se decidió y ya está decidido. Pero fue interesante porque en General Motors me dijeron, dudamos que vos seas para eso, tu vida es acá, vos sos General Motors, vos te vas a quedar acá con nosotros. Y me dijeron, no te vamos a desvincular, te vamos a dejar en un año de licencia sin goce de sueldo. Entonces, vos seguís acá seguís siendo nuestra, no estás en nómina, no tenés sueldo, y dentro de un año volvemos a hablar. Así que cuando a mí me echan en diciembre del 2016, que yo tenía reunión agendada en enero del 2017 en San Paulo para firmar todo y hacer mi desvinculación, al día siguiente que salen los diarios que yo me habían dicho chao. Bueno, salen los diarios que vos habías renunciado por temas personales, pero sí. No salió que era por temas personales, salió que yo ya no estaba más a cargo de aerolíneas, pasaba a otra persona a tomar la posición. Me llaman de General Motors diciendo, Isela, rompemos todos los papelitos, empezamos a buscar a dónde te llevamos. Elegí, o sea, empezamos a ver. Y General Motors, o sea, para mí era como que había cerrado el ciclo desde lo que yo me había comprometido, o mi objetivo era, mi propósito cuando entré al médico y le dije al médico, yo vengo a ser parte de lo que es la transformación de lo que es el mundo automotriz y lo que es la movilidad. Para mí ya era una etapa como que yo ya había visto esa transformación, ya había acompañado lo que iba a ser la movilidad. Entonces fue un proceso bastante especial. ¿Estás lista para la pregunta? Y vengo esperando todas las preguntas, así que... Ya te llevé a muchos momentos, pero ahora me gustaría que me lleves al día en el que decidiste escribir un libro.
¿Qué pasó por tu cabeza? Porque debe ser muy complicado dejar algo escrito para siempre con tu firma. No, la verdad el libro fue muy sencillo, la verdad el libro fue muy fácil. O sea, yo escucho lo que tarda escribir un libro. Yo estoy escribiendo el libro en un mes y medio. Wow. ¿Pero por qué? Porque desde el día que yo llegué a Argentina, me empezaron a preguntar desde periodistas, desde chicos que me buscaban para pedir mentoreo, desde compañeros de diferentes empresas, sectores, me hacían las mismas preguntas. Y me invitaban a dar charlas y yo terminaba hablando de lo mismo. Entonces dije, estoy cansada de hablar lo mismo digo, la verdad es play, rewind, play, rewind, play, rewind, es lo mismo. Entonces dije, en algún momento tengo que escribir sobre esto. Y tenía una business, estaba mi analista Vicky, mi asistente Vicky, pero tenía una business partner que era era mi brazo derecho, pero temas de negocios, Lu. Dije, Lu, vamos a escribir un libro. O sea, tengo contenido para escribir un libro. En algún momento voy a parar y vamos a escribir un libro. Obviamente que nunca tenía tiempo, no me daban los tiempos. Así que cuando me echen de aerolíneas, digo, bueno, ¿qué hago? Tenía una lista, digo, bueno, voy a ver todas las cosas pendientes que tengo. Y listé todo lo que tenía pendiente. Y una de las cosas que tenía pendiente era el libro. Dije, ¿por qué no escribo el libro? Entonces empecé a escribirlo. Y bueno, voy a escribir un libro sobre liderazgo, no autorreferencial, pero no quiero una biografía. Quiero ayudar a que personas que pasen por procesos de desarrollo personal, profesional, tomen lo que yo viví, porque yo aprendí mucho de los ejemplos de los malos líderes y aprendí también de buenos líderes. Entonces dije, yo creo que hay cosas que yo puedo compartir, como muchos me vinieron a preguntar, digo, convierto todas esas preguntas en respuestas y lo pongo en un pendrive. Ni siquiera un libro, era un pendrive. Digo, yo pongo en el pendrive. Entonces empecé a escribir y iba por la página 9 y me llama Florencia, que fue la editora del libro. Me llama Flor y me dice, bueno, Isela, queríamos ver si querías escribir un libro. Le dije, mira, Flor, o sea, me imagino que vos querés, te imaginás que yo voy a escribir un libro sobre aerolíneas, las internas, el gobierno. Le digo, no quiero escribir un libro sobre aerolíneas, no quiero escribir un libro en las internas, no quiero escribir un libro de la política. Estoy escribiendo, pero sobre liderazgo. Me dice, no, era sobre eso que me parecía que era importante que podías escribir. Le dije, mira, hagamos lo siguiente. Nos juntamos, nos conocemos, yo te llevo las 9 páginas que escribí y si a vos te parece que es en esa línea, seguimos. Y si no, sigo sola y hago un pendrive. Y bueno, y ahí terminamos y seguimos el proceso de escribir el libro. Así que bueno, no... ¿Un mes y medio nada más, en serio? Y sí, porque ¿qué pasó? Ahí la Florencia me puso, dice, bueno, estamos en mayo, creo que era mayo, abril, mayo. Si nosotros queremos publicar para fin de año, teníamos la fecha de junio, julio, y yo tenía que escribir todo hasta julio. Entonces le digo, bueno, o sea, yo empiezo a escribir. Y me dijo, bueno, te pongo una redactora para que ella vaya haciendo los chequeos y reescribiendo si hay que reescribir algunas cosas. Dije, yo quiero escribirlo, o sea, si después quieren releerlo y ponerlo en un idioma más fácil de entender, está perfecto, pero lo quiero escribir. Así que me juntaba con la redactora, que también se llama Florencia, y le digo, Florencia, bueno, esta semana te paso el capítulo 1, 2, 3 y 4. Iba al 4. Mañana te paso el capítulo, o sea, iba todos los días, me levantaba a las 6 de la mañana, pero era como que apretaba, tenía un jefe de publicidad, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad como redactora, y mi jefe decía, ¿vos qué crees? Que llegás y apretás el print y sale la idea, le digo, el texto. Le digo, bueno, más o menos ese fue mi proceso con el libro. Lo tenía tan claro que fluyó muy naturalmente. O sea, no creo que pueda escribir otro libro con esa facilidad. Ahora pienso escribir otro libro, digo, uy, no, este va a demorar más, necesito más investigación, necesito más tiempo. Así que bueno, pero es una linda experiencia. Yo creo que todos nosotros deberíamos compartir lo que aprendimos, porque siempre hay algo que uno aprendió que le puede servir a otra persona. Isela, ¿cuál es tu mejor consejo para un joven emprendedor? Primero, que no tengan miedo de los nos,
pero escuchen los nos. O sea, escuchen las razones de los no. O sea, ¿qué es el no? No vayas por este camino, pero ¿por qué me decís que no vayas por ese camino? ¿Cuál es tu preocupación o qué puede salir mal yendo en ese camino? Entonces, no es tomar el no, pero tomar la preocupación o la lógica de llegar a ese no para que uno pueda decir, ok, ¿qué hago con esta preocupación y con esta lógica? ¿Me tengo que ocupar con algo o es algo que no es relevante y no lo están viendo? Pero creo que el emprendedurismo tiene mucho de eso, de romper barreras, romper conceptos, buscar aliados. Es muy importante buscar personas que te puedan dar consejos de cosas que vos podés decir, ¿sabes qué? Este lo tomo al 1% de lo que me dijo, el otro 99% lo voy a validar con otra persona o con alguien que me pueda aportar. Porque ser emprendedor solo es muy difícil. O sea, sentirse solo, uno habla del liderazgo, de la soledad del líder, y yo creo que la soledad del emprendedor es mucho peor, porque el líder tiene un equipo. El líder puede compartir con el de recursos humanos, con el CFO, con el del área que sea, temas puntuales, pero el emprendedor muchas veces está solo. Entonces, poder encontrar con quién compartir para escuchar los nos, con quién compartir para escuchar los sís, es muy importante. Muchas gracias, Isela. No, de nada, un placer, Gonzalo.